Yo pensaba que me estaba grabando. Vamos con el proceso experimental. Estamos en este momento. Usted está haciendo, amasando. ¿Cómo siente usted sus deditos? ¿Cómo usted siente su antebrazo? Suave. Suavecito. Se Sí, siente sí, rico. pero están suavecitos, Depende. como que Pero lo malo es que está muy duro aplastarlo. Ah, entonces no está está muy suavecito. duro de aplastarlo, pero... ¿Quién dijo que está duro en aplastar? Quiere decir que tienen una plastilina antigua. Por ejemplo, tenis, creo que... Yo sé. Ya, Yo estoy utilizando la que habíamos utilizado. El mío aplástelo. no es duro, el mío no es duro. Sí, ven, mire, Lo por siento, ejemplo, en yo lo este siento momento como veo que suave. Dana, ¿qué estás formando, Dana, con la plastilina? Un rollo bien grande. Un rollito. Alanis, estás formando un círculo. Entonces, mire cómo usted, dependiendo de la fuerza que ejerce en la masa, ¿qué está pasando con esa masa? ¿Qué ha pasado con la masa? Ahorita usted... Yo lo siento como que se ha destrozado. Se ha destrozado. Alguien dice que se le destrozó. ¿Qué más ha pasado con su masa? A mí ha cambiado de forma. Ha cambiado de forma, muy bien. Dependiendo de la presión que Sí. usted haga o cómo lo está moldeando, cambia su forma. Entonces, muy bien, deje la masa un momentito. Deje la masa a un lado y vamos a llenar nuestra primera parte de nuestro proceso experimental. ¿Qué dice? ¿Qué sucede con la plastilina o en este caso la masa? Se deforma o cambia de forma. Cambia de forma. Exacto. Cambia de forma y también es suave. Al ejercer fuerza, cambia de forma. Al ejercer fuerza, cambia de forma. Cambia de forma. Muchos hicieron círculos, muchos la estiraban, otros la hacían forma gusanito. Bueno, entonces al ejercer la fuerza como la planteé, pues la forma de la plastilina cambió. Vamos ahora con la siguiente parte. Ya escribió esto porque cuando yo saco se borra. En plastilina, al ejercer fuerza cambia de forma. Ya. Porque cuando yo ya me voy otra vez al grupo, esto se borra. Ahora va a tomar el elástico, tome el elástico. O sea que yo como tengo esta cosa de aquí, no se me ve. Tome el elástico y estire el elástico. Ay, de verdad que no se me ve. Ya le voy a... Y busque el elástico. Estírelo. Mucho cuidado porque si esto se le rompe, se puede lastimar. Cuidado, Yera, que se te va a soltar esto y te vas a azotar. Elástico o liga. Elástico o liga, como usted tenga. Yo tengo ligas, ¿se puede? Ya, sí, estírelo, estírelo, estírelo. ¿Qué pasó con el elástico cuando usted lo estira? Se estira y vuelve a su forma normal. Se estira. Y Sí, cuando le vuelve deja a de su ejercer forma fuerza, normal. pone la forma normal, ¿verdad? Cuidado, Valentina, que te vas a azotar con ese elástico. Si yo le tengo miedo a golpearme con esto, se me rompe y me golpee, porque esto azota, esto lastima. Ok, Aunque vamos. esto está bien chiquitito. Ya, exacto, ya, Ya. déjelo ahí. Vamos a contestar nuestra segunda parte del experimento. ¿Qué pasó con el elástico cuando ejercimos fuerza? Se volvió a su forma normal. Muy bien. Al ejercer, vaya escribiendo conmigo. Al ejercer la fuerza, se estira. Pero al no hacer fuerza, recupera su forma. Pero al no ejercer fuerza, recupera su forma. Ok, Ya chicos. terminé. Sí, ya terminé. Muy bien. Entonces yo lo podía haber hecho ustedes por lógica, pero no, mejor es llevar los procesos experimentales. ¿Puedo borrar para poder subir o bajar? En este caso sería para bajar. Ya terminé. No me importa.
Ya. ¿Puedo borrar entonces, chicos? Sí, Ya. Vamos a la siguiente parte. no. Dice, ¿cuál de los cuerpos recupera su forma cuando deja de actuar la fuerza? La liga, el elástico. Recupera su forma. Recupera su forma. Y ya incluso lo habíamos explicado en la parte de arriba. Recupera su forma. Aquí solo pregunta el objeto. Dice, ¿cuál de los cuerpos? Sí, es que lo voy a poner, que usted sabe que a mí me gusta contestar tomando la palabra. Recupera su forma, el elástico o la liga. Le voy a poner de esa manera porque algunos tenían el elástico separadito y otros sí tenían la liguita. Entonces, recupera su forma, el elástico o la liga. Muy bien, ya. ¿Qué ocurre al aplicar fuerza sobre una barra metálica? Busque la ventana, busque la puerta de acero que usted tenga más cerca. Bueno, yo tengo fierros y a veces los he intentado doblar. Lo has Apenas intentado consigo un y has resultado. podido. Apenas consigo un resultado. Por ejemplo, yo Apenas. aquí tengo mis llaves. Esta llave está de acero. Yo sí he podido hacer algo. Busque algo de acero y trate de busque algo de acero. No, una cuchara no, porque la cuchara es muy fina. Estoy hablando hasta de grosor, chicos. Trate de, por ejemplo, yo tengo mis llaves, cuidado. Doblar cosas gruesas. La grapadora. Lo puede romper, mira, ahí está hasta de ni tampoco. ¿Qué pasa con el acero? Lo podemos Se doblar. puede. La grapadora. ¿Puedes tu cuchara, Valentina? Hasta ya tengo rojito también. Tijera. Aquí tengo mi grapadora. ¿Puedo romper mi grapadora? Oye. No puedo romper mi grapadora. Ay, ni que fuera Superman. Ni que fuera... ¡Puedo romper esta cosa! Ya. Oye, no vas a dañar el compás, creo que es eso. A la pinza. No, pues, si el lo haces así, lo alicate. rompes. A ver, mire, no seas tramposita, porque si ese que tú tienes en la mano tiene unos tornillitos. Obvio, ese sí lo vas a poder romper, pero toma un solo extremo y trata de romper. No Ahí puedo. va a ser difícil. Entonces, No puedo. ¿qué pasa cuando intentamos doblar algo de acero? De hecho, hasta dos paletas somos capaces de romper. Y necesitamos algo para romper. Ah, necesitaremos algo entonces. Deben, aplicando mucha fuerza, porque usted puso toda la fuerza que usted tenía, aplicando mucha fuerza. Fue difícil doblar. Aplicando mucha fuerza, fue difícil deformar, podríamos poner, deformar el objeto de acero. Se debería utilizar no, ahí nomás, deformar, porque eso de poner otro, de acero, hasta aquí nomás. Hasta ahí nomás. Yo para poder romper a lo mejor mi grapadora, debería buscar tal vez un martillo y darle varios martillazos para medio dañarlo un poquito, pero no lo podría romper. Debería ponerlo en media calle para que lo aplasten muchos carros. Un objeto para desarmarlo. Y aún así Porque tampoco no lo va a no podemos con nuestras manos, porque nuestras manos no pueden. Sí, exacto, no se podría. Yo puedo quebrar una cuchara de esas cucharas de hierro. Vamos a romper todo. Un día mi hermano Eugenio rompió juguetes de metálico. ¡Guau! Lo hizo No, lo que pedazos. pasa es que los juguetes no están hechos, usted ve como metal, pero no es un metal de acero, es como un metal más fino, más moldeable. Yo no sé si han visto los carros antiguos, la carrocería
eran más fuertes que los carros que ahora venden. Los carros de ahora, usted con sentarse encima del capón del carro, usted ya le hundió. ¿Sí se han dado cuenta? Incluso para dice, sí, es verdad. Ahora vienen 50. La fibra, no, yo estoy hablando de los carros de verdad, esos carros grandotes que maneja su papi. Los carros antiguos, la lata, eran más fuertes. Si se chocaban, se dañaba, pero un poquito. Ahora los carros de ahora, el tipo de carrocería son más sensibles. Lo han hecho para que el golpe no sea tan fuerte y las personas que estén dentro del carro no se lastimen, como en los tiempos antiguos que la carrocería era más reforzada. Tanto así que para arreglarlo, si usted lleva un carrito antiguo de hace unos 20, 30 años atrás, póngalo así, lo iban al enderezador, le daban unos golpecitos con el martillo y lo regresaba. Los carros de ahora los tienen que llevar, les ponen fibra óptica, lo calientan y ¡pum! Se eleva. O sea, mire, el material, o sea, depende del tipo de acero que también estés utilizando. Él me hablaba, José Ignacio, de los carritos. Son más delicados. Son más delicados porque el material es mucho más fino. Mezclan porque no es metal puro. Entonces, para hacerlo más moldeable. Bueno, chicos, continuemos con nuestro trabajo de ayer. A ver, ayer ya hicimos esto. Cuando estamos, dice, observa cada situación y escribe el nombre del efecto de cada fuerza. Ya, entonces, aplastar una esponja y doblar un tubo de metal, ¿qué tipo de fuerza? Vamos a ver un poquito eso. Deformación. Ayer estábamos viendo exactamente. Me avisan, déjame ampliar la imagen. Ayer estábamos viendo los efectos de la fuerza. Ya. Ok. Podremos causar una deformación, una desviación, una detención o una aceleración. Estos son los esfuerzos. Por acá vimos, ¿qué dice la hoja? ¿Poner los tipos de efecto o los tipos de fuerza? ¿Qué me piden? Escribe el nombre del efecto de cada fuerza. Ya, entonces mire, vamos a poner cuál es el efecto que ocurre en cada uno de estos gráficos que usted tiene ahí planteado. Puede ser el del carro que dice que la autopista que va a 50 kilómetros, yo creo que es desviación. Vamos a ver, si ya vamos a comparar, vamos a analizar. A ver, cuando usted hace fuerza sobre una esponja o una mancocuerda que tiene el señor de fuerza de contacto. Dice, observa cada situación y escribe el nombre del efecto, no el tipo de fuerza, el efecto. Veíamos hace un momento que podríamos, cuando nosotros ejercemos fuerza, podemos causar una deformación, podemos causar una desviación, una aceleración y una detención. En este caso, ¿qué está causando aquí? ¿Cuál es el efecto de la fuerza? Yo creo que es la aceleración. Deformación, chicos. Yo pensé que está diciendo del auto. No, estoy hablando en la primera. Aplastar una esponja o doblar un tubo. ¿Qué tipo de fuerza sería? Deformación. Entonces, deformación. Si el auto recorrió la autopista a 50 kilómetros, ¿qué tipo de efecto está ocurriendo aquí? ¿Aceleración o desviación? Aceleración. Muy bien, aceleración. ¿Puedo borrar para subir la otra imagen, para bajar? Sí, entonces tenemos deformación y para poder desplazar y llegar más rápido, él acelera. Entonces, ¿cuál es el efecto de la fuerza que está causando? Aceleración. Aceleración. Ya. Vamos borrando. El avión viaja a 311 kilómetros hacia el oeste. Yo creo que es aceleración o desviación. Yo creo que puede ser desviación o puede ser aceleración. Porque lo está moviendo hacia otro extremo, ¿verdad? El avión viaja a 311 kilómetros hacia el oeste. Entonces es desviación, pues.
Desviación. ¿Qué opina el resto? ¿Apoyan la idea de Madeleine? Yo sí. ¿Quién dice no? ¿Quién dice que a Lo lo mejor mismo. puede ser aceleración? No, yo digo que aceleración. ¿Por qué aceleración? Yo creo que desviación. Ya. Desviación. Acelera es cuando usted le pone cierta velocidad para trasladarse de un lugar a otro. En este caso los aviones no aceleran porque ve el espacio en blanco. Mucho. Todo depende de la presión atmosférica, de la parte climatológica. En cambio aquí dice que está yendo hacia el oeste, puede desviarse. Entonces si vamos a ponerle desviación, cambiar la dirección en que el cuerpo se mueve. Sí, porque si fuera un auto, eso sí fuera aceleración. Aquí en cambio él se desvía, desviación. Desviación. El recorrido, el camino que sigue el insecto. El caminito que sigue el insecto, ¿cuál será? Una mariquita. No estoy preguntando el animal, qué animalito es. Dice, el camino que sigue el insecto. Mire cómo va el insecto. Aceleración. Desviación. Desviación. Él no sigue un camino, él va por ahí. No sigue. O si la regla, entonces es desviación. Porque aquí no me ponen a qué tanto va tampoco. Estoy de acuerdo de que es desviación. Desviación. Pues, esos son los tipos de fuerza que le puede ponerse. Aquí les cuento que puede ser como me decía al día de ayer José Ignacio Mí, trata de acertar si a veces los efectos de la fuerza o los tipos de fuerza depende, a veces pueden darse hasta de acuerdo de las perspectivas que usted tenga, se puede ser hasta otro. Usted puede decir mi desviación, pero si el animalito va rápido podríamos decir que es una aceleración, pero si se detiene deja de ser desviación, deja de ser aceleración para convertirse en una detención porque ya se quedó tranquilo. O sea, todo depende de la óptica o del razonamiento como usted desee plantearlo en ese momento. Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado porque todo depende de la percepción que uno tenga. Por ejemplo, yo veo allá la mariquita quietita, la cucaracha, no sé qué animalito es, y yo puedo decir que es una detención. Yo puedo decir que el efecto que produjo ahí es una detención porque ya se quedó quieto, pero no sabemos porque es una imagen congelada. ¿Sí me hago entender a lo que les quiero decir? ¿O no? Sí, Miss. ¿Sí o no? Sí, Miss, ya estoy diciendo sí. Ya. Ok, chicos. Entonces, veamos ahora el tipo de fuerza, porque ahora nuestra clase, miren, una cosa son los efectos, otra cosa son los tipos de fuerza. No los confundamos. Veíamos que el efecto puede ser que se mueva, que se deforme o que se destruya. Esos son los efectos. Ya hicimos este ejemplo. Veíamos que dependiendo del objeto, pues la fuerza va a variar, dependiendo del material la diferencia que hay entre un material rígido, plástico. Este experimento te lo dejo. En total, nosotros ya hicimos nuestro propio experimento. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de fuerza. Vamos a ver este videito. ¿Qué le pasa a ese señor que sufre queriendo levantar esas pesas? No, eso ya me tiene que necesitar fuerza porque eso no puede. Ya déjeme escuchar, Danita. Sin sonido está. No tiene sonido. ¿No tiene sonido? No, Sí, no tiene sonido. Ya, disculpen, chicos. Y era Madeleine la que estaba hablando. No, yo. Era Danita. Un efecto, ¿vale? ¿De acuerdo? Una fuerza no es solo lo que está haciendo este chico de músculo. Una fuerza es toda la acción que provoca un efecto, ¿vale? Por ejemplo, una fuerza es aquella que levanta o baja un cuerpo. Una fuerza es algo que para un cuerpo o una fuerza es algo que deforma un cuerpo. Ejemplos prácticos. Este chico está levantando, ¿verdad? Está aplicando una fuerza. Si tú eres portero, pararás la pelota, aplicas una fuerza. Si tú estás modelando arcilla, estás deformando la arcilla, estás aplicando una fuerza. Hay varios tipos de fuerza. Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Las fuerzas de contacto, cuando los dos cuerpos chocan, cuando los dos cuerpos entran en contacto.
cuando empujas algo, cuando juegas al billar. Y también tenemos las fuerzas a distancia, que son fuerzas que no hace falta el contacto. Por ejemplo, el magnetismo es una fuerza a distancia. La fuerza de la gravedad, la que evita que salgamos volando por los aires, también es una fuerza a distancia. Y luego aparte, las fuerzas tienen distintos efectos sobre el movimiento. Por ejemplo, yo puedo aplicar fuerza para mover un cuerpo, un objeto inmóvil. Puedo darle un chute al balón. Puedo aplicar una fuerza en sentido contrario para detener un objeto. Por ejemplo, para el balón. Y también puedo aplicar una fuerza para desviar un movimiento. Si yo desvío la pelota con la cabeza. Eso sería 3 tipos de efectos de las fuerzas sobre el movimiento. Aparte de las fuerzas, también pueden producir cambios. Pero en esto interviene el tipo de material, si es deformable o indeformable. Los materiales deformables pueden cambiar su forma. Tenemos materiales plásticos como la plastilina, que se deforman y luego no pueden volver a la posición original. Y tenemos también materiales elásticos como las gomas elásticas, las gomas que se estiran, que aunque las deformemos, luego recuperan su forma original. Materiales deformables pueden ser materiales plásticos y materiales elásticos. Y luego los materiales indeformables son materiales que no se pueden deformar. Si haces mucha fuerza, se rompen. Pero deformarse, no cambian su forma, ¿vale? Y luego lo que hemos hablado antes sobre los imanes. Los imanes, el magnetismo, se basa mucho en las fuerzas eléctricas, ¿vale? Si los dos imanes son iguales, se produce una fuerza de repulsión, se alejan. Si los imanes son distintos, positivo, negativo, negativo, positivo, se unen, ¿vale? Que los imanes pueden ser positivos o negativos. Si son iguales, se repulsen, se repulen, se separan. Si son diferentes, se juntan. Y por último, para lo que es la electricidad, tenemos que tener en cuenta los materiales. Hay materiales que son conductores, dejan pasar la electricidad, como el oro, y materiales que son aislantes, que evitan que pase la electricidad, como la madera. Repasamos. Una fuerza es toda acción capaz de provocar un efecto sobre el cuerpo al que se le aplica, como por ejemplo moverlo, pararlo, desviarlo, deformarlo. Y hay muchos tipos de fuerzas. Hasta pronto. Entonces veamos aquí nos hizo un resumen de los efectos de la fuerza de acuerdo al movimiento y los tipos de fuerza. Tenemos la fuerza de contacto y la fuerza a distancia. No sé por qué se salen a cada rato de la... Entonces, entre las fuerzas de contacto podemos determinar las normales, las elásticas o de rozamiento. Son todas estas que tienen en algún momento un roce o un acercamiento para producir la fuerza. Y la fuerza a distancia, pues teníamos la fuerza de gravedad, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica, los 3 tipos de fuerza. Las fuerzas de rozamiento constituyen las fuerzas de contacto. Son responsables de detener, a lo que decía él, podemos nosotros con la fuerza detener un objeto, también podemos ponerlo en movimiento, o por último también podemos, era detener, desviar y poner en desplazamiento. Eso pasa con las fuerzas de rozamiento. Aquí nos explican más claramente qué es una fuerza por contacto. Entre la fuerza de contacto teníamos la fuerza de rozamiento. Cuando un automóvil frena, roza la llanta con el asfalto y hace inmediatamente que se detenga. Ahora, ¿qué sucede cuando está yendo a velocidad y el piso está mojado? ¿Ustedes alguna vez han ido con su papá cuando está lloviendo? En el carro. Sí, con mi hermano en la moto. En el carro o en la moto. Y está lloviendo. Cuando está lloviendo, ¿qué se aconseja a la gente que conduce? Ir despacio. Ir despacio. ¿Por qué? Porque cuando ellos vayan a frenar, que va a ser el movimiento, la fuerza que va a hacer al frenar, con el piso mojado. No vayan tan rápido que se pueden caer. Exacto, porque el piso, las condiciones del piso
va a hacer que esa fuerza que esté ejerciendo no sea tan veloz como cuando el piso está mojado y el carro va a poder, el carro o el automóvil o la moto, si usted va a patinar y puede ocurrir un accidente. Entonces, para el intentar frenar sobre una superficie húmeda o sobre hielo, es más difícil que se detenga porque la fuerza de rozamiento es menor. ¿Por qué? Porque el piso mojado no va a hacer que haya ese contacto más cercano y se produzca el freno de manera inmediata. ¿Sí? Ese es el de rozamiento. Ya, es como, por ejemplo, a usted le están lanzando un balón. Si el balón le cae directamente en la frente, ¿le va a doler bastante o le va a doler poquito? Bastante, porque el rozamiento, el contacto fue directo. Pero si la pelota pasó así, ¡chum!, por acá arribita suyo. Usted va a sentir porque a lo mejor le levantó el cabellito, pero no la golpeó. Entonces, el contacto fue menor. Entonces, dependiendo del tipo de contacto que tenga, pues la fuerza se va a dar en mayor o en menor grado. Ya. Dice, si arrastras el piso una caja vacía, ¿se te va a hacer fácil moverla o no? Fácil, sí. Fácil. Pero si esa caja estuviese llenísima de libros como está aquí, ¿se le va a hacer más fácil o no? No, no se te va a hacer más fácil. Por eso dice que al aumentar la masa de la caja, o sea, al ponerle objetos dentro de la caja, usted va a necesitar hacer más fuerza para poderla La caja llena. desplazar. Muy bien. No sé quién habla cuando yo estoy hablando. Debería esperar que yo le diga la palabra. Sí, pero bueno, entonces aquí nos hablan de qué tipo de fuerza debo poner dependiendo del objeto que tenga. Entonces, vamos con la fuerza a distancia. Entre una de las fuerzas a distancia teníamos la fuerza de gravedad. Nosotros somos parte de esa fuerza de gravedad. El centro de la Tierra atrae los objetos. ¿Por qué creen que nosotros no nos caemos fácilmente? Sabemos muy bien que la Tierra es redonda, ¿verdad? Aquí voy a dibujar. Nosotros sabemos que la Tierra es redonda. Nuestro planeta Tierra es redondo. Y todo este planeta Tierra está habitado por seres humanos. Imaginémonos que aquí estamos nosotros. Aquí está América. Aquí estamos nosotros paraditos. Pero acá hay otro continente y acá están paradas otras personas que no nos damos cuenta, pero aparentemente estas personas quedarían cabecita abajo. ¿Y se caen estas personas? ¿Nos caemos nosotros que estamos aquí? ¿Se caerán las personas que están del lado diagonal? Recordemos que el 3/4 de nuestro planeta está lleno de agua. Se caen los tiburones, las ballenas al espacio. No nos caen. Estamos siendo traídos porque desde el centro de la Tierra hay algo que se llama gravedad. Y esa gravedad permite que nosotros no salgamos volando. Si usted se va al espacio exterior como a la Luna, en la Luna no hay gravedad. Por eso que la gente utiliza esos trajes especiales para no andar en el aire. Entonces, una de las principales es la fuerza de la gravedad. En la Luna sí hay gravedad, solo que es menor de la Tierra. Depende de la masa que tenga. Por ejemplo, objetos grandes como el Sol tienen mucha gravedad. O sea, tal vez si te acercas al Sol, vas y te coge el Sol y te quema. Bueno, no creo que llegue con el calor supernova que tiene, no llegaría muy cerca del Sol, pero bueno, exacto. Es un animal que es capaz de sobrevivir al espacio como milenios. Se llama tardígrado. Habita en el agua y en el musgo. Ok, gracias por tu información. Bueno, se me perdió. Ya estaba hablando de la fuerza de gravedad. Yo te decía que la fuerza de gravedad se encuentra en el centro de la Tierra y eso permite que todo lo que está aquí en la Tierra se mantenga fijo. Denise, siéntate por favor. Por ejemplo, entonces la fuerza de gravedad, todos los objetos, por ejemplo, si yo lanzo esta llave va a quedar en el firmamento siempre. No. ¿Qué va a pasar con esta llave? Se va a caer. ¿Eso a qué se debe? A la gravedad. La gravedad hace que todo lo que suba caiga, porque estamos siendo atraídos por esta fuerza que se encuentra desde el centro de la Tierra. Ya. También veíamos la gravedad pertenece al grupo de las fuerzas a distancia.
todos los cuerpos del planeta se encuentran sometidos a la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, si pones la mesa antes de comer, todos los platos y cubiertos que se encuentran sobre ella estarán siendo atraídos hacia el centro. Ya. También nosotros podemos percibir la gravedad del planeta Tierra que nos atrae hacia su centro. Es decir, la gravedad terrestre es la causa de la caída de los cuerpos, la que evita que salgamos flotando por el espacio. Esta fuerza también es la que hace la Tierra y otros planetas del sistema solar, lo que decía José Ignacio, los otros países tienen gravedad, dependiendo del tamaño, se mantenga girando alrededor del Sol y no se dispersen por el espacio. Ese giro que ellos tienen alrededor en órbita, esa órbita también hay gravedad. Como decimos, el Sol esparce gravedad hacia los satélites, hacia los planetas para que orbiten a su alrededor. En el universo, todos los cuerpos se atraen unos a otros con su fuerza de gravedad. Mientras se aleja de un planeta, una nave experimenta menos fuerza gravitoria. También teníamos la fuerza magnética, que es la de los imanes, donde veíamos que a gran distancia un imán puede atraer otros objetos. Y eso depende de la fuerza que tenga de la fuerza que tenga el imán, del tamaño que sea el imán. Que hay unos imanes un poco débiles que no son capaces de atraer claro. un gran objeto de metal. O un imán pequeño no te va a traer un objeto grande. Es como nosotros cuando aplicamos mucha fuerza desplazamos gigantescos que son capaces de traer casi que cualquier objeto metálico. Ya, muy bien. Aquí vamos a llenar este organizador gráfico con los tipos de fuerzas. Vemos que existen los tipos de fuerza a contacto y la fuerza a distancia. Entonces, en el primer circulito vamos a escribir fuerza de contacto. Fuerza de contacto. Mire que no es lo mismo este tipo de fuerza que los efectos. Fuerza de contacto. Fuerza de contacto y fuerza a distancia. Terminé. Ya. Me voy a ir al diapositiva para que ustedes escriban cuál es la diferencia entre fuerza de contacto y fuerza a distancia, ¿sí? Entonces, me imagino que ya escribió esto para que sepa. ¿Sí? Sí, me lo escribí. Ok, vámonos a la diapositiva. Va a poner fuerza de contacto, van a escribir solamente lo que voy a subrayar, ¿sí? Ya. Requieren que el cuerpo que ejerce esté en contacto físico con el que la recibe. Aquí vamos a poner tipos de fuerzas normales, elástica o de rozamiento. Eso van a poner en fuerza de contacto. En fuerza a distancia vamos a poner son aquellas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto físico con el que la recibe. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos las fuerzas que operan a distancia son fuerza de gravedad, fuerza magnética y fuerza eléctrica. En la fuerza de rozamiento también entra la de fricción, que es parte de la de rozamiento. Me avisan cuando hayan terminado de escribir, ¿sí?
Ya terminé. ¿Ya? Ya terminé. Junior, ¿me avisas cuando hayas terminado de escribir? Lo mismo Andrés. Sí, yo terminé por fuerza, por contacto. Sí, ya terminé, Christopher Vargas. Ya. Vamos rapidito que se nos acaba el tiempo. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Ya. Junior, ¿terminaste de escribir, mi hijo? Todavía no. Estoy por distancia. Ya, tú me avisas, Junior. David, ¿ya terminaste de escribir? Porque no te veo escribiendo. Sí, ya terminé, pero solo me alcanzó hasta O de rozamiento. O de Rosa. Ah, ya. Ya terminé. Emily, Raúl, Andrés y Natalia me salen con cámara apagada. Recuerda que deben, Isabela Pinto también, al menos Miguel si contesta, Miguel Martillo si contesta, Miguel Pérez también. Es que yo tengo mal el internet, no sé qué le pasa. Ah, sí, ya muy bien, Isabelita, sí, porque sí veo que estás con cámara encendida, pero se te ve en negro, ya me fijé en ese detalle. Sí, es que yo cambié de computadora, como que me dañó, tenía otra y como la cámara está que se me apaga cada rato y ahorita ya se me apagó. Me tardaría para yo terminar. No. Aprovechen este feriado que les revisen los dispositivos para que les arreglen, porque recuerde que ya mismo iniciaremos evaluaciones y usted sabe que uno de los requisitos. Junior, Gracias, Junior. En el recreo la voy a reiniciar para que me prenda la cámara. En el recreo, no, después la vas a dejar sin funcionar. Ok, chicos, a ver, vamos continuando con el taller. Entonces usted ya llenó esta parte del organizador. Dice ahora, escribe el tipo de fuerza por contacto o de distancia que corresponde a cada gráfico. Por ejemplo, este imán con ese clavo, ¿qué fuerza es? Distancia. Esta distancia y aparte fuerza de distancia, ¿qué es? Magnética. Fuerza a distancia y entre paréntesis vamos a poner magnética. Magnética. Ok, la siguiente imagen, ¿qué tipo de fuerza se ha dado? Distancia. Él está sentado y le está cayendo las manzanas en la cabeza. De hecho, es una representación de Isaac Newton. Ah, la representación de Isaac Newton. ¿Y qué?
el mismo que creó lo de la teoría de la gravedad. Ah, entonces eso es gravedad. Por lo tanto, es una fuerza a distancia. Fuerza, todo lo que sube tiene que caer. Todo cae porque así lo atrae la Tierra por la gravedad. Fuerza a distancia, entre paréntesis, gravedad. La otra es fuerza de contacto. Ya. La siguiente es una fuerza de contacto. Muy bien. Fuerza de contacto. ¿Cuál tipo de fuerza de contacto ustedes creen que se ha aplicado aquí? Magnética. No, El señor empujando la caja, estás mal, eso no es magnética. Rozamiento, porque para poder mover tiene que haberse unido el receptor con el agente. Entonces aquí podemos decir que es de rozamiento. La otra también es contacto, que está cogiendo la A ver, ¿te puedes calmar un momento? Sí, gracias. Pregunto, ¿puedo borrar esa primera parte que está ahí? ¿Puedo borrar? Espera. No, espera. Ya. La pregunta es, Ya terminé. unos globos yéndose, fuerza de... ¿Y qué es la fuerza de gravedad? ¿Y qué le dije? No, yo no he dicho que eso está ni bien ni mal. Estoy preguntando, ¿qué es la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad. Casi tenía nada que dar gravedad. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Contacto. Alguien gritó que los globos reventaban fuerza de gravedad. No. Sí, me temo que esos globos deben estar llenos de helio, algo Así que es. tiene en relación con la presión. Si no, el carbono. Se irse para el suelo, se van para arriba. Cuando llegan a la atmósfera, ¡pum!, explotan. Ya. Entonces, ¿qué tipo de fuerza cree que se está aplicando ahí? Atmosférica. El señor está sujetando los globos, porque los globos están llenos de helio. Contacto. Ya. Por eso le digo, aquí es como muy Fuerza de contacto. aquí esto puede ser muy subjetivo, porque por ejemplo, José Ignacio Junior dice a mí puede ser una fuerza, es más, Junior gritó fuerza de gravedad, no lo explicó. Recordemos que la fuerza de gravedad dice que todo atrae a la Tierra. En este caso, estos globos no están yendo a la Tierra. Estos globos inflados, ¿hacia dónde van a ir? Arriba. Hacia el firmamento porque están llenos de helio. Y ahí va la otra argumentación de José Ignacio. Entonces, cuando llega a la atmósfera, la presión atmosférica va a hacer que esos globos se revienten, porque no es que van a permanecer toda la vida inflados. Estos globos de helio, por la presión atmosférica, al elevarse, va a hacer que se rompan. Y lo que quede de esos globos, pues va a caer al piso, va a ser fuerza de gravedad. Entonces, él la ponía, fuerza atmosférica, que no hay presión atmosférica. Entonces, pero yo veo la otra versión, yo veo la versión en que el señor está sujetando, estoy haciendo fuerza para que no se vayan mis globos, porque si yo dejo de hacer fuerza, mis globos se van a ir. Ahí vamos bien, así se dan cuenta que a veces es como percepción. Si yo continúo la historia, lo que puede ocurrir con los globos, podríamos decir que llegando al firmamento se van a romper y van a caer. Pero en sí, aquí, el señor sujetando los globos para que no se le vayan, yo estoy haciendo una fuerza de rozamiento. ¿Sí? Aquí sí hay que tener mucho cuidado porque podemos tender a confundir el tipo de fuerza que se está observando. Pero aquí lo que yo veo es la mano sujetando los globos. Entonces es una fuerza de rozamiento, una fuerza de contacto de rozamiento. A ver, vamos viendo acá el avión, el cohete que despega.
Está siendo impulsado. Está siendo impulsado, un efecto, ¿verdad? ¿Qué más vemos? Argumentando, explicando por qué. Debido a que los propulsores del cohete hacen que vaya hacia arriba y eso llama que ve y es causa de una explosión, así como para que salga volando lo lejos. Ya, y para que exista la explosión, para que exista el momento, ¿qué tuvo que tener ahí? Una explosión de combustible. Ah, y estos conductores, ¿a qué tipo de fuerza se refiere? ¿De contacto o a distancia? Contacto. ¿Seguro? ¿Contacto o distancia? A ver, para que eso se pueda mover, necesita tener una maquinaria porque no es que vino una persona y ¡pum! Lo empujó. No, ¿verdad? Ahí tuvo que haber unas maquinarias. Estas maquinarias tuvieron que utilizar a lo mejor los efectos de como las máquinas del vapor para que se pueda mover. Puede ser a distancia. Para mí esa es una fuerza a distancia. Para mí también fue Creado No, con pero magnetismo sí, o pero para que electricidad. Pero para que estalle el combustible y que salga volando, de alguna manera tuvo que tener contacto con ese combustible. Ya, y los combustibles son conductores. ¿Se acuerda que cuando estábamos viendo lo de la electricidad se dan los conductores? Yo le pondría a eso una fuerza a distancia. Yo le pongo una fuerza a distancia. Ahí es donde yo digo, mira, a ver, al comenzar a hacer los respectivos razonamientos, como te dice, bueno, pero para tocar eso, crear, tuvo que haber una fuerza de Porque hay contacto. un contador que dice del 9 al 1 y ahí ya vuelve. A ver, ese micrófono. Vamos a dejar un ratito. ¿Qué les parece si buscamos, por si acaso, la información? Busquémosla en Google. Un cohete en movimiento, fuerza a distancia o de contacto. Vamos a ver si encontramos, a ver si Google nos entiende nuestra pregunta. Digo Google. El despegar de un cohete Qué facilísimo, ¿verdad? es fuerza a distancia. Yo le pongo que es a distancia. Sí. O de rozamiento. Vamos a ver si Google lo tiene. Es que todo depende de movimiento, dice. El cambio. Fuerza de atracción gravitoria. Mira, el cambio de movimiento literal se debe a la acción de la fuerza de exterior al sistema. La fuerza de atracción gravitoria que apunta a ese sentido. Entonces, ¿qué fuerza ha sido? Gravedad. Fuerza a distancia, específicamente la de gravedad. Aquí ¿Por qué la de gravedad si más bien va para arriba? Atracción gravitoria. El sistema, la fuerza de atracción gravitoria que apunta en sentido. Lo que pasa es que es por la fuerza que le pone, apunta hacia otro sentido. Entonces le ponen gravitoria. La tercera ley de Newton, acciones y reacciones. ¿Qué encontró ustedes? Ya encontré puros videos. No, pues abajo se hay información. Pero también gravitoria. Dice, con o sin aire, ¿cómo se propulsa un cohete en el espacio como sistema aislado no recibe fuerza exterior? Mira, ve. En el espacio como sistema aislado no recibe fuerza exterior y el centro de la masa, no quería abrirlo porque a veces es mucha la información, dice, aquí hasta depende del cohete, si es un cohete moderno. Dice, ay, se me borra. A mí me salió la fuerza de distancia. Esa fuerza depende de la fricción, imagínate, o de la influencia de la fuerza del rozamiento. Aquí ponen alguna fuerza, mira, aquí tengo otra que dice, esta simplificación implica no tener en cuenta la influencia de la fuerza de rozamiento, a pesar
Le digo, o sea, depende del punto de vista. Yo lo veo ya desde el momento en que despega, pero si usted ve desde el momento en que se hacen los contactos, si hay un rozamiento, yo veo la función de despegar que utilizaron ciertas maquinarias con magnetismo, con electricidad para hacerlo mover. Entonces yo lo apunto a distancia. ¿Qué hacemos, chicos? Salen las dos respuestas. Puede ser a distancia y puede ser a la vez. La primera, contacto. Ya, la última, ¿qué tipo de fuerza es? De contacto, rozamiento. De contacto, muy bien. De contacto, rozamiento. Yo a la del cohete le voy a poner fuerza a distancia. ¿Puedo borrar? Sí, espera. Ahora nos piden, nos queda poquísimo tiempo, hacer un organizador gráfico sobre la fuerza de gravedad y sobre lo que es la fuerza magnética. Ya nos queda poquito tiempo, yo creo como que eso se lo voy a enviar a que usted lo termine. Esta parte aquí lo van a terminar ustedes. O si ya mismo tenemos un ratito de tiempo, la terminamos, ¿sí? Nos vamos a terminar. Yo creo que lo podemos terminar con lenguaje. con las otras, ahí lo haremos. Chao, chicos. Chao.